Hola queridos hermanos del canal El Reino en Parábolas. Ahora les traigo lo que es el cuarto tema de lo que es la serie Jesús y el infierno. Este tema es muy informativo y vamos a ver también algunos puntos en la Biblia en donde se menciona lo que es la palabra Gehenna, que es el segundo pilar de lo que es el castigo eterno que algunas religiones tienen como doctrina. Así que los voy a invitar a que vengamos en oración. Le voy a pedir a la hermana Rebeca que me ayude con la oración y luego a la hermana Mirta que la haga al final. Bien, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre amado, nuestro Salvador, en esta mañana, con gran alegría, por tus grandes misericordias, nos reunimos, Señor, de esta manera para poder encontrar y escuchar el mensaje que tú nos tienes a través de nuestro hermano. Señor, abre nuestras mentes, derrama tu Espíritu Santo y prepara nuestros corazones. En el nombre de Jesús pedimos todas estas bendiciones. Amén. Amén. Vamos a iniciar con este tema. Ok, bueno, como mencioné anteriormente, el tema número 4 de la serie Jesús y el infierno es pilares del castigo eterno y ahora vamos a ver lo que es la palabra Gehenna. Antes que nada les voy a dar una noticia y tal vez para muchos va a ser una mala noticia y para otros va a ser una buena noticia. He descubierto que el infierno existe y también sé dónde se encuentra. Y entre paréntesis voy a dejar lo que es la palabra sarcasmo. Así que prepárense para lo que vayan a ver en este momento y lo que voy a mostrar. Pero antes que nada vamos a ver lo que es el concepto de Gehenna. En griego se pronuncia Gehenna y en hebreo Gai Ben Hinnom. En el judaísmo, el infierno es un lugar de purificación para el malvado, en el que la mayoría de los castigados permanecen hasta un año, aunque algunos lo están eternamente. Saludos a la muchachona que está por ahí, detrás de la hermana Mirta. Les voy a mostrar por qué dije eso al principio. Esto que dije puede ser mala noticia para usted o buena noticia, pero yo ya sé dónde está el infierno, lo encuentro en el mapa, está ubicado en este lugar, pero exactamente eso que está marcado en moradito, ese es el infierno. Ahí, en ese lugar, es donde surgió la idea del infierno, en ese valle. Por cierto, en la partecita verdecita que está dentro del lugar, si ustedes se fijan, incluso allí no hay edificaciones. ¿Por qué? Porque los judíos hasta el día de ahora creen que ese lugar es un lugar de maldición. Es un lugar así como ellos lo plasman en lo que es su pensamiento. Siguen creyendo que ese valle pues es donde van a parar todas las personas después de morir, en el sentido de castigo eterno. Y por ende pues todavía permanece ese lugar así y por eso se le llama Valle de los hijos de Hinnom, porque en realidad es un valle, es un lugar que comienza con un precipicio y termina como un valle. Y es ahí donde lanzaban todas las cosas para ser quemadas, ya sea incluso basura, cuerpos humanos, e incluso se atrevieron a sacrificar en los lugares altos, en esos lugares de allí, del Valle de Hinnom, según la escritura, a niños al dios Moloco. Entonces, teniendo en cuenta esto, les voy a mostrar un mapa más antiguo por si no me creen que por este mapa que saqué de lo que es de Google Maps. Este mapa, bueno, este es más moderno, en el sentido de que es una foto, pero cabal ahí donde dice Hinnom Bayer en inglés,
ese es el lugar. Se ve solamente una parte porque no se puede tomar toda en una foto, ¿verdad? Solamente con un dron. Pero ahí está, en ese lugar. Y esta imagen que le voy a mostrar en este momento es una imagen más antigua de un mapa en donde está el Valle de Hinnom. Si ustedes se dan cuenta, les voy a mostrar otra vez la imagen anterior para que vean la forma que tiene el lugar. Solo vean la forma y reténganla en su mente y luego vamos a la imagen del mapa antiguo para ver si tiene relación o no tiene relación. Ahora vamos a ver el mapa antiguo y solo vean cómo está. En la parte de abajo comienza el valle y termina cerca del monte Sión. Solo vean, es la misma imagen. En ese lugar es donde se llevaban a cabo todos esos sacrificios y ahí es donde se quemaba todo. Por ende, por eso dije al principio que ya había descubierto que el infierno existe y está en la tierra. En ese lugar es donde nació lo que es ese concepto, que luego se fue ampliando. Este mapa es del año 1631. Ahora vamos a empezar con lo bueno, decimos en El Salvador. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea que con frecuencia se traduce como infierno es Sheol, aunque de hecho esta palabra significa fosa. Si ustedes lo buscan en un diccionario lo van a encontrar que eso significa, no significa infierno. La Biblia enseña que cuando morimos nuestro cuerpo, o sea polvo, simplemente va a la fosa. Y ahí pongo unas citas que tienen que ver con eso, con la muerte, Salmos 49 del 10 al 11 y Eclesiastés 3 del 19 al 20. Y el Interpreter's Dictionary of the Bible, diccionario intérprete de la Biblia, comenta, en ninguna parte del Antiguo Testamento, la morada de los muertos es un lugar considerado como de castigo o tormento. El concepto del infierno se desarrolló en Israel solamente durante el periodo helenístico, a partir del siglo IV antes de Cristo. Ideas religiosas y filosóficas griegas, incluyendo esa de Aristóteles y Platón, llegaron a influenciar a toda la región durante esa época. La Merriam-Webster Encyclopedia of World Religion, Enciclopedia de las Religiones del Mundo, de Merriam-Webster, señala que muchos aspectos formales de la religión helenística persisten en las tradiciones judías y cristianas de la actualidad. Imagínense que, según estos comentarios y según esta enciclopedia, o sea, son enciclopedias que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero la gente que documenta esta información señala que ha hecho incluso y ha recopilado información que esa definición helenística que se metió al judaísmo también, aún persiste en la tradición judía y también en la tradición cristiana de ahora en día. Si ustedes se pueden dar cuenta, cuando escuchan un mensaje por la calle, en algún sentido, en algún parque, se van a dar cuenta que más de alguna persona la van a escuchar predicar del infierno. La van a escuchar predicar de lo que ese lugar implica. O sea, es el evangelio del miedo. Eso es lo que están predicando en las calles. Entonces, cuando escuchen esto, cuando escuchen esto en la calle, ustedes van a decir, ah, ahí está lo que la enciclopedia de las religiones del mundo estaba diciendo. O sea, esta creencia persiste hasta hoy en día y la gente no sabe que esta creencia es helenística. Es una creencia que viene mucho más antes que Cristo viniera aquí a la tierra. Y aquí viene otra información. En el Nuevo Testamento encontramos que hay 3 palabras griegas, traducidas como infierno. La que se utiliza con más frecuencia es Gehenna, que se refiere al valle de los hijos de Hinnom, justamente a las afueras de los muros de Jerusalén, como acabamos de ver. En los días de Jesús era en donde los locales tiraban y quemaban la basura. O sea que en esos tiempos ya no se llevaban a cabo los sacrificios que se hacían antes, en los tiempos de Jesús, sino que solamente era un lugar donde se quemaba la basura. Más adelante vamos a ver que estas imágenes que ponen acá con respecto al Gehenna,
a ese lugar, nos vamos a dar cuenta que se refería a Jesús cuando mencionaba esta palabra, y lo vamos a ver en dónde es que se menciona, porque en realidad la palabra infierno no existe en el original, y eso hay que tenerlo muy claro a la hora de estudiar lo que es el Nuevo Testamento. El valle, en Gehenna, por cierto, es mencionado por primera vez en Josué 15:8. Imagínense desde qué lugar viene esa palabra. Y aquí está el texto. Josué 15:8. Y sube este límite por el valle de los hijos de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén, o sea, en las afueras de Jerusalén. En este entonces Jerusalén estaba en manos de los jebuseos, y el valle marcaba el lindero entre las tierras heredadas por los dos hijos de Jacob, también conocido como Israel. Particularmente estos eran Judá y Benjamín. Y aquí vean lo que dice este diccionario teológico del Nuevo Testamento. Dice que el valle de los hijos de Hinnom adquirió mala reputación por los sacrificios que se ofrecían ahí a Moloc en los días de Ahab y Manasés, reyes de Judá. Al valle de Hinnom se le llegó a comparar con el infierno del juicio final en la literatura apocalíptica. Escritos judíos extrabíblicos a partir del siglo II antes de Cristo, el nombre de Gehinnom, imagínense cómo transformaron la palabra. La palabra en sí era Gehenna y significaba el valle de los hijos de Hinnom. Pero después ellos transformaron esta palabra a Gehinnom, y de esta manera llegó a ser utilizado para el fuego escatológico del infierno. O sea, ¿qué significa esto? De que el ser humano, cuando lleva a cabo algunas cosas, o sea, todas estas tradiciones que se estaban llevando a cabo en Israel en aquel tiempo, en ese valle, por ejemplo, cuando se ofrecían esos sacrificios humanos a Moloch, o sea, todas estas tradiciones se fueron manteniendo. Y por cierto, Israel es más idólatra en el Antiguo Testamento que usted no se puede imaginar. O sea, o sea, si usted ha leído en parte todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de que Israel, el pecado que más, pero más comete es la idolatría. O sea, es el pecado que más se denuncia en las Escrituras, y ellos lo cometen a cada momento. Y hay otra cosa interesante que les quería decir con respecto a este comentario, es que el ser humano cuando algo se le menciona así a cada vez, o sea, a cada momento, a cada momento, a cada momento, a cada momento, eso se va quedando en el cerebro, y luego viene la persona y lo va repitiendo, 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 y luego después de que lo repite, lo va transmitiendo, transmitiendo y transmitiendo a otras personas. Entonces, cuando esto sucede, esto que era mentira se viene a transformar en una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el origen de esa verdad es algo que no existe, es algo que fue inventado de acuerdo a lo que venimos leyendo en este momento. Esta es información que saqué de internet para que ustedes vieran cómo es que esto del Gehenna origina lo que es la palabra infierno. Y aquí vemos un origen. Las personas de Israel vinieron, y este valle que antes se llamaba Gehenna lo transformaron en Gehinnom, que tiene que ver con el fuego escatológico del infierno que ahora mencionan todas las religiones. Y sigamos leyendo. Esta es la etapa de desarrollo reflejada en el Nuevo Testamento. En el siglo I después de Cristo fue ampliado más para cubrir el lugar donde los impíos serían castigados en un estado intermedio. Sin embargo, esto no se encuentra en el Nuevo Testamento. Y ahí pongo un énfasis añadido, o sea, porque en el Nuevo Testamento esa palabra infierno no existe por ningún lado, aunque en nuestras traducciones lo esté. ¿Por qué? Porque la manipulación que existe en cada traducción tiene que ver con la mente humana y con los principios o con las doctrinas que ellos están manejando. Porque muchas traducciones que se han hecho, o sea, el traductor que hizo la traducción, o sea, la, que él fue fiel al original.
pero viene el editor y vierte su creencia, su doctrina en lo que es la Biblia. Y esto lo voy a poner como ejemplo esto. Imagínense que hay ciertos subtítulos en la Biblia, no sé si los han visto, esto ya lo he mencionado en otro video, pero hay ciertos subtítulos que se mencionan en la Biblia, por ejemplo, cuando habla por ejemplo, de las parábolas, ahí dice parábola de la cizaña, parábola así comienza a decir los subtítulos. Entonces, eso no existe en el original. O sea, esos son subtítulos que las personas han puesto para supuestamente ayudar al lector a poder ver la Biblia así por temas. Pero yo le puedo dar un consejo. Quítese de la cabeza el leer esos subtítulos. Y no es una doctrina lo que le estoy imponiendo, es solamente un consejo. Si usted lo quiere agarrar, agárrelo. Pero si usted lee en contexto, sin estar poniendo atención a esos subtítulos, usted se va a dar cuenta que la historia sigue y que Jesús, cuando comienza a decir parábolas, a veces engrana cada parábola, y lo que venimos a hacer nosotros con los subtítulos es que les ponemos divisiones. Esta tiene que ver con esto con esta otra cosa, y comenzamos a decir todo eso de lo que es la escritura. Cuando el propósito de Jesús fue mostrar un solo principio con las parábolas. Lo que pasa es que nosotros queremos ver las parábolas divididas, pero en realidad Jesús, cuando comienza a decir parábolas, hay veces que hilvana hasta más de 5 parábolas en una para mostrar un principio, pero nosotros solamente vemos una. ¿Y saben lo que sucede cuando vemos una sola parábola? Podemos malinterpretar lo que está diciendo Jesús, porque allí menciona algo que ya había sido mencionado antes, y puedo poner ejemplos en donde son los fariseos los que dicen estas palabras, y viene Jesús y agarra estas palabras de los fariseos y las trae a esta parábola. Pero si nosotros leemos estas palabras del fariseo, vamos a decir que Jesús las está diciendo, cuando en realidad él solamente está tomando un ejemplo para poder demostrar un principio. De ahí sigamos acá. Continúa diciendo, en el Nuevo Testamento no existe descripción de los tormentos del infierno como se encuentra en la literatura apocalíptica, la cual más tarde fue incluida en los escritos cristianos de igual manera. Les voy a decir algo, y yo creo que se me van a asustar con lo que les voy a decir. ¿Sabían ustedes que el libro de Apocalipsis era un libro apócrifo? Un libro que hubo pelea para que fuera metido en las escrituras. Hubieron concilios, hermanos, para poder meter ese libro, y no solamente ese libro, sino que algunas cartas de Pablo también, que no querían que estuviese ahí. El otro libro que fue peleado para que no se metiera en la escritura fue el libro de Judas. O sea, son cosas que a uno le ponen en qué pensar. El libro de Apocalipsis es el que más refleja lo que es un tormento, pero al estudiar ese libro desde el ojo de Jesús, vemos otra cosa. Esto se los doy para que ustedes tengan esa información en mente cuando lleguemos a ese punto. Como ya se señaló anteriormente, el Valle de Hinón había adquirido connotaciones negativas a través de los años. De acuerdo a Jeremías 7, los habitantes israelitas de la región habían erigido ídolos en el templo de Dios, y en el valle adjunto habían construido altares a dioses falsos. Habían quemado incluso a sus hijos para apaciguar a los dioses paganos. Aquí viene otra cosa interesante. Yo les quiero, antes de leer este comentario, yo les quiero hacer una pregunta. ¿En qué lugar de la Biblia se describe el concepto del infierno? Yo no lo veo por ningún lado. Lo único que se ve son los orígenes de esta creencia, y no se ve que Dios esté diciendo ahí que existe un lugar en donde las personas vayan después de morir y tienen que estar sufriendo, ya sea parcialmente o permanentemente.
O sea, no se ve por ningún lado ese concepto. Y si no se ve, ¿qué es lo que se ve? Solo vean el origen de lo que se ve nada más. En Jeremías 19, del 4 al 7, el profeta presenta este mensaje de parte de Dios. Dice acá, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Yo pregunto hasta este punto, si el Señor nunca mandó, nunca habló, ni nunca le vino al pensamiento un lugar en donde se van a quemar los hijos, o un lugar donde las personas van a estar condenadas a sufrir eternamente o parcialmente, entonces, ¿qué hace el ser humano inventando cosas que no existen? Llevando a cabo doctrinas de cosas que no existen. ¿Qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué es lo que quiere lograr con esto? Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle de los hijos de Hinón. Y solo vea el nombre que le pone el Señor aquí a ese lugar. ¿Cómo le pone? Valle de la Matanza. Si este es el concepto de Dios para ese lugar, ¿qué concepto deberíamos de tener nosotros del infierno? Que el origen tiene que ver con la palabra Gehenna, que es el valle de los hijos de Hinón que vimos al principio en esas imágenes. ¿Qué concepto debemos de tener nosotros? Y después dice, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos. Esto que estoy leyendo en este momento, yo no lo creo. Esto que estoy leyendo, que Dios haya dicho estas palabras después. Lo que dije al principio sí, pero esto ya me pone en contradicción con lo que el Señor Jesús enseña. Porque aquí está diciendo que Él va a desvanecer a Judá y a Jerusalén y los va a hacer caer a espada. O sea, está diciendo que porque han estado matando a sus hijos en ese lugar, Él ahora los va a matar a ellos y los va a entregar a sus enemigos. O sea, está diciendo que los va a poner en un punto en donde ellos no van a poder escapar de la muerte. Entonces, esto, como dije, yo no lo creo, y después puedo hacer un tema con respecto a esto, pero así es como yo creo, por medio de Jesús, claro. Así es como era conocido Gehenna en los días de Jeremías. En el Nuevo Testamento la palabra Gehenna generalmente se utilizaba en referencia a la destrucción de los hacedores de maldad. Jesús dijo, y aquí viene lo que Jesús dice en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. De ahí va a salir alguien y me va a decir, hermano, ahí está lo que yo le decía, ahí está el infierno, ¿se da cuenta? Lo siento mucho, pero esa palabra no existe ahí. El Señor solamente está poniendo y agarrando una imagen que es de ese lugar en donde todas las personas hacían esos sacrificios, y también en el tiempo de Él solamente se iba a quemar basura, y ahí por ende había gusanos que nunca morían. ¿Por qué? Porque a cada momento había basura ahí, por ende todo se podría, y ahí habían gusanos por ese momento de pudrición, y siempre se mantenían ahí. Por eso es que el gusano nunca muere. Eso lo menciona Jesús para que tengan la idea. Y esto no tiene nada que ver con eso. Y vean lo que pone aquí este comentario. En otras palabras, te puede matar la gente, pero solamente el cuerpo. No les temas. Témele al que puede poner tu fin para siempre. Esto no lo creo yo. Esto, como les dije al principio, esto lo tomé del internet, pero solo lo puse ahí, lo dejé ahí, no porque yo lo iba a quitar. Solo para que vean el concepto que maneja la gente.
O sea, la gente que hizo este comentario a este Gehenna, dice que en otras palabras Jesús está diciendo que la gente te puede quitar la vida a ti, pero solo te va a matar el cuerpo. No les temas a ellos. O sea, es la interpretación de lo que ellos hacen de la palabra de Jesús, sino que dice, témele al que puede ponerte fin para siempre. O sea, que están diciendo que al Señor sí hay que temerle porque Él sí puede destruir para siempre. Y yo digo, sí que puede, pero no lo hace y no lo va a hacer. ¿Y saben por qué no lo haría? Porque el Señor no va a crear y crear y crear y crear seres humanos para luego destruirlos. Sería algo ilógico. Por eso es que nosotros creemos, y digo nosotros, de que el Señor al final del tiempo, ya sea acá en esta oportunidad que tienen las personas o después de cuando Él venga, porque Él se va a mostrar a muchos y se va a mostrar con amor, no con espada. Entonces, en ese momento, Él va a demostrar cómo es que destruye. Y la forma en que destruye el Señor es mostrando su amor, pero su amor eterno a todas sus criaturas. De esa manera es como destruye el Señor. Aunque esa palabra no encaja con lo que es el amor del Señor, pero así es como Él muestra destrucción, lo muestra con amor. Y con esto no quiero decir que estoy de acuerdo con lo que leí en Jeremías. Eso no es amor, eso es destrucción literalmente. Luego, es muy importante conocer el detalle que después del año 638 a.C., el valle de Hinón se convirtió en el lugar utilizado para incinerar los desperdicios, cuerpos de animales y de las personas muertas en Jerusalén y sus alrededores. Y yo aquí pongo en negrita esto porque es muy importante para que lo tengan en cuenta ustedes. El basurero se mantenía encendido por tanta basura y cuerpos que se arrojaban diariamente en ese lugar. Que dicho sea de paso, todavía ese valle profundo existe en este siglo XXI. Y eso es lo que acabamos de ver en las imágenes que mostré al principio. Quizá como testimonio aclaratorio sobre el caso que estamos tratando. O sea, esto quiero que lo tengan en mente porque después Jesús va a mencionar algunas cosas que tienen que ver con esto. Se sabe que por varias centurias la palabra infierno, y aquí les quiero hacer un comentario también, la palabra infierno, diablo, Satanás, demonios, han sido utilizados por las diferentes corrientes religiosas para sentar en el banquillo de los acusados a todas aquellas personas, creyentes o no, que no actúan de acuerdo a los preceptos indicados por las diferentes iglesias o denominaciones. Estas alegaciones han hecho desgraciados, desdichados e infelices a millones de creyentes alrededor del mundo que no saben cómo bregar con los deseos, engaños que hay en su cuerpo natural por causa de la imputación del pecado de Adán en ellos. O sea, ya tenemos un problema con lidiar con la descendencia de Adán, o más bien con la herencia de Adán, que es el pecado, después de que la serpiente los engañó y entró dudas en ellos. Ya tenemos más con eso. Y ahora viene alguien y nos dice, mira, fíjate que porque sos mentiroso, fíjate que porque sos tal cosa, ay, mi hermano, te espera el infierno en donde te vas a podrir para siempre. Y yo digo, wow, entonces de esto me viene a librar el Señor a mí. Me viene a librar de un lugar que Él mismo creó, imagínense lo ilógico, un lugar que Él mismo creó, en donde yo voy a ir a pagar por los pecados. O sea, me está diciendo que el Señor me creó y me puso en este mundo con el propósito de, Él ya lo sabía, porque es omnipotente, Él es omnisciente, Él ya lo sabía todo. Él me pone en este lugar, en esta tierra, para que me pudra luego en el infierno.
y suenan muy pesadas esas palabras, pero así es como las dice el mundo cristiano, no todos, pero así lo dicen, que dicen que nosotros nos vamos a ir a podrir ahí porque no pertenecemos a la denominación de ellos o porque no estamos siguiendo los conceptos que tienen de la ley ellos, porque en realidad la ley significa una sola cosa. La ley significa Cristo. Y cuando Cristo está de por medio, lo que viene son frutos del Espíritu. Porque cuando yo voy a la ley, lo que me trae la ley es mostrar pecados que yo quiero cometer, pero cuando viene lo que viene del Espíritu, lo que me hace es hacer otra cosa que tiene que ver con amor, misericordia, mansedumbre. Todo eso viene por el Espíritu y no viene por la ley. Así lo declara Pablo. Entonces, aquí viene una suposición. Vamos a suponer y aceptar solamente para aclarar conceptos, de que el subjetivo infierno todavía está con su boca abierta, esperando a todos aquellos que no se han amoldado a la vida religiosa y que mueren en pecado. Si eso es así, hay una contradicción bíblica muy conflictiva porque para comenzar, la materia prima con la cual el diablo trabajaba era el pecado. Pero de acuerdo a lo que quedó plasmado en la Biblia por el escritor de Hebreos, fue quitado del medio. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿Lo han leído? Dice Hebreos que Jesús no puede ofrecerse muchas veces como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora para el año 67 después de Cristo, que fue donde fue escrito el libro de Hebreo, fecha en que se escribió este libro, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y eso lo hizo en la cruz. El libro de Hebreos solo está narrando el evento porque el evento ya pasó, y eso lo pueden encontrar en Hebreos 9 del 25 al 26, y la palabra quitar allí no significa algo que va a suceder en el futuro, sino que algo que ya sucedió. Y ahí entre paréntesis se pone no cubrir ni arropar por un año como lo hacía la ley. O sea, la ley después de que se hacía el sacrificio allá, aunque yo no creo en esos sacrificios tampoco, la ley lo que hacía era que hacían expiación, hacían ese sacrificio que se llevaba una vez al año, pero luego la ley lo que hacía era arropar, o sea, venía a cubrir, venía a agarrar más pecados otra vez, uno y otro, y los acumulaba para el próximo año. En cambio, Jesús lo que hace es quitarlos del medio. Es una gran verdad la que nos muestra Jesús aquí, y muchos de nosotros ignoramos esto. ¿Y saben qué pasa con nosotros? Nos sentimos culpables, nos sentimos con dudas de que el Señor ya nos limpió, de que el Señor ya nos perdonó. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que nos sintamos con una conciencia limpia, libre de pecado, porque la sangre que me ha limpiado a mí no es la sangre de un cordero inocente que se mataba en el tiempo de Israel, sino que la sangre que me limpia a mí es el amor de Jesús que fue derramado con lágrimas y sangre en esa cruz. Ya vamos a llegar al punto donde les voy a pedir que me ayuden. Bueno, como seguía diciendo, esta gran verdad en Hebreos, hermanos míos, de que Cristo quitó de en medio el pecado, esto incluso ahora muchos predican de esto en los púlpitos y ellos no lo creen. Como un ejemplo que ponía así fuera de la grabación, o sea, a veces nosotros como seres humanos decimos cosas pero no nos las creemos.
Por ejemplo, una vez un hermano de la misma iglesia donde yo me congregaba, yo le dije una vez, hermano, ¿cuáles son los atributos de Dios? Y yo le hice esa pregunta, ¿saben por qué? Porque el hermano dice que el Señor no conoce ni nuestros pensamientos y no conoce nuestro final. Él no creía en eso. Entonces él me dijo, el Señor es omnisciente, el Señor es todopoderoso, el Señor es amor. Y comenzó a decirme un montón de atributos del Señor, pero luego le dije yo, hermano mío, le dije yo, pero usted me acaba de decir que el Señor es omnisciente. Quiere decir que Él lo sabe todo, sabe qué es lo que va a pasar con nosotros al final. O sea, a veces nosotros decimos cosas, o sea, estamos diciendo verdades, pero esas verdades a veces nosotros no las creemos. Entonces, cuando pasa esto, amados hermanos, cuando pasa esto, esas dudas nunca se disipan porque nosotros no queremos dejar entrar tal cual como dice Jesús o tal cual como hizo Jesús. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto de dudar por esas cosas, entramos en conflicto con ¿qué? No con lo que dijo Jesús, no con lo que vino a hacer Jesús, sino que entramos en conflicto con nosotros mismos porque no estamos bien establecidos en el fundamento que es Cristo y con las cosas que Él hizo. Y cuando pasa esto, lo que viene a generar en nosotros es una mala interpretación de lo que enseñamos, porque inconscientemente uno cuando enseña, o sea, los que tienen la oportunidad de enseñar, el privilegio, a veces decimos cosas y no las creemos de la forma que las estamos diciendo y lo estamos predicando e incluso podemos llegar a contradecir lo que ahí está diciendo. Entonces, cuando llegamos a ese punto, nosotros tenemos que ponernos a pensar en qué es lo que estamos diciendo, en qué es lo que estamos creyendo. Porque en realidad yo no estoy diciendo crean en doctrinas, sino que estoy diciendo crean en lo que hizo Jesús, en lo que vino a hacer Jesús. En eso sí es que hay que creer, hermanos, con todo el corazón. Y vamos a seguir para que no se alargue mucho esto. Si recibimos que Jesús quitó para siempre el pecado de nuestras vidas, y este era el ingrediente que usaba Satanás para acusarnos delante de Dios y condenarnos en el infierno, cabe hacernos esta pregunta. ¿Cómo puede Satanás acusar a la generación después del Calvario si ya Jesús con su sacrificio de amor quitó el pecado del mundo? ¿Cómo es posible? O sea, esta es la gran pregunta que se debería hacer el mundo cristiano si es que creen lo que dice Hebreos, lo que acabamos de ver. Y aquí viene lo que les decía. En 2 de Corintios 5:19, yo quiero que me ayude alguien de ustedes. Le voy a pedir a la hermana, primeramente a la hermana Rebeca, que me lea 2 de Corintios 5:19. Y luego le voy a pedir a la hermana Mirta que me lea Zacarías 3:9 para que lo tenga listo, hermana. Zacarías 3:9 y 2 de Corintios 5:19. Leo. Amén. Creo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vaya, antes de que lea el texto la hermana Mirta, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, o más bien a la hermana Rebeca para que reflexione con respecto al texto que acaba de leer. Es una pregunta afín del texto. El texto dice que el Señor estaba con Jesús, o sea, estaban los dos juntos ahí reconciliando el mundo, no tomando en cuenta el pecado de la raza humana. Ahora viene la pregunta, después de ese calvario que sufrió el Señor, nuestro Señor, hermana Rebeca, ¿qué pecado toma en cuenta Él? Y yo, por lo que dice el texto acá, ninguno, entonces. Ninguno, hermana. ¿Sabe por qué? Porque Él, con su sangre, con su amor, con su precioso amor y su misericordia, Él ya nos limpió. Incluso antes de la cruz, Él ya nos había perdonado.
¿Por qué? Porque el sacrificio de él se llevó a cabo, pero por la mente perversa del ser humano. Le quitaron la vida. Entonces, por ende, esta cita que acabamos de leer es la más, pero más explícita, en donde el Señor dice que no solamente Él estaba ahí, sino que también estaba su Padre reconciliando al mundo. Y a nosotros nos entrega ese ministerio de la reconciliación. ¿Y sabe qué es lo que hace el mundo cristiano con este mensaje, hermana? No entrega reconciliación al mundo, entrega condenación al mundo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente ahorita? Está tomando el papel del acusador, que es Satanás. Duele lo que voy a decir, pero así es. Está tomando el papel de Satanás, acusando a la raza humana de pecado y por ende mandándola a ese lugar que se llama infierno. Y no se dan cuenta que con esas palabras que están diciendo, están tomando el lugar de Satanás para hacer quedar mal incluso a Jesús con su sacrificio, y no están tomando en cuenta ese sacrificio que hizo una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos, quitando del medio el pecado, omitiendo todas esas palabras y llevando a sufrimiento a las personas, llevando a tristeza a las personas, llevando a congoja a las personas, porque eso es lo que trae un mensaje así. Eso no trae reconciliación con el Señor. Eso trae más sufrimiento a las personas. Ya tenemos sufrimiento aquí en la tierra, con las enfermedades, con las deudas, con todas las cosas psicológicas que pueden venir a nuestra cabeza. Ya tenemos muchos problemas. Y ahora que viene alguien y nos diga, hermano mío, usted va a ser lanzado en el lago de fuego o en el infierno. Y allí va a estar eternamente, hermano. Amado hermano, lo que viene y lo que genera eso es un mal, pero tan profundo en la mente del ser humano, que incluso hay personas que llegan a sacrificarse a sí mismas y quitarse la vida. Entonces, cuando llegamos a este punto, hermano, yo creo que ese mensaje lo que genera es muerte en vez de reconciliación. Porque el mensaje que genera reconciliación es que el Señor ya no toma en cuenta nuestros pecados, hermanos. Eso sí genera reconciliación con el Señor. Ahora le voy a pedir a la hermana Mirta que me lea Zacarías 3:9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esa única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová, de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Yo les quiero hacer una pregunta a la hermana Mirta más bien porque ella leyó el texto. Allí en el texto dice que quitará el pecado en un día. La pregunta es esta. ¿Dice que quitará el pecado en aquel día o en un día? ¿Y qué día fue ese? Porque Zacarías está aludiendo a un evento en donde se está mencionando a la roca, que es Cristo, y está mencionando un atributo que él tiene, que están los 7 espíritus. Esos 7 ojos que se mencionan ahí son los 7 espíritus del Señor, que tienen que ver con los frutos del Espíritu también. Ay, hermanos. Entonces, ¿qué dice ahí? Está diciendo que en un día, o sea, llevándolo allá a lo que sucedió en el Nuevo Testamento, ¿qué creen que está sucediendo? El Señor está quitando de en medio, así como dice Hebreos, como lo acabamos de ver, el pecado del medio en un solo día. Y ese día fue cuando derramó su sangre. Amén. Esto es precioso, hermano. Esto es preciosísimo. O sea, yo las quiero llevar ahí, a todos los que vean este mensaje, a que, o sea, hasta puedo decir la palabra por favor.
porque van a haber personas que van a ser de diferentes denominaciones que posiblemente me lancen alguna pedrada, algún insulto o lo que sea por lo que estoy diciendo. Pero por favor, sean sinceros con ustedes mismos y díganme si lo que vino a hacer Jesús a la tierra fue verdadero para ustedes o no. Porque según las predicaciones que hacen muchos, no están creyendo en lo que vino a hacer Jesús, sino que están creyendo en fábulas, que eso es lo que es el infierno, y están disminuyendo lo que es el amor del Señor para toda la raza humana. Eso es lo que están haciendo. Y aquí viene otra pregunta para todo aquel que está viendo el mensaje. ¿Por qué la palabra infierno no figura como tal en ninguno de los libros del Antiguo Testamento, sino que lo único que se encuentra es el Valle de los Hijos de Hinnom? Eso no lo agregué ahí, ¿verdad? Lo agregué a la pregunta. Debemos de recordar, y esto es para que cuando ustedes estudien la Biblia, que cada vez que vemos la palabra infierno en las Escrituras, se refiere al Hades o a Gehenna, porque la palabra infierno no es del original, sino una palabra de latín que no tiene el significado de los términos bíblicos originales. Porque si usted va al interlineal griego, ahí en el internet, y usted pone alguna cita en donde se menciona la palabra infierno, usted se va a dar cuenta en la traducción palabra por palabra, se va a dar cuenta que la única palabra que se menciona ahí es Gehenna, y Gehenna no tiene nada que ver con sufrimiento eterno, hermanos. Es solamente un lugar en donde se quemaba basura y también se sacrificaban niños en el tiempo antiguo. Estas citas son para que ustedes las tengan, y claro, yo siempre les voy a enviar el archivo para que ustedes tengan todo esto. Las citas donde se menciona la palabra Gehenna en el Antiguo Testamento son estas. Yo creo que solamente estas son, pero si hay otra, pues se las voy a mandar después. Josué 15:8 es una, Segunda de Reyes 23:10, Segunda de Crónicas 28 del 1 al 3, Segunda de Crónicas 33 el versículo 1 y 6, Josué 18:6, Nehemías 11:30 y Jeremías 19:6. Esas citas son para que ustedes vean el concepto de Gehenna en el Antiguo Testamento y qué significa esa palabra y qué significa trayéndola ya a lo que es el Nuevo Testamento cuando se menciona la palabra infierno. Llama la atención que todas las referencias en la Biblia acerca de ese lugar del Valle de Hinnom o Valle de los Hijos de Hinnom está relacionado con fuego, sacrificios humanos, muertes, etcétera. Y aquí voy a agregar algo, pero nunca con castigo eterno. No se ve por ningún lado ese concepto. Y aquí viene este comentario de este hermano David Kimhi, que fue un erudito judío que vivió entre los años 1160 y el 1235. Él dijo que el valle se convirtió con el tiempo en el basurero de Jerusalén, el cual se mantenía ardiendo a fin de incinerar los desperdicios y cuerpos. Por esta razón Jesús siempre usaba expresiones como, y aquí viene lo precioso de esto, ahora que ya tenemos el concepto de Gehenna y sabemos qué significa y dónde se encuentra, ahora podemos ver estos textos en la Biblia y ver qué es lo que en realidad está diciendo el Señor. El Señor utilizó en Mateo 13:42 la palabra horno, o sea, la frase horno de fuego, que tiene que ver también con ese lugar. Utiliza tinieblas de afuera en Mateo 8:12 y también el capítulo 22:13. También menciona lloro y crujir de dientes en Mateo 24:51. Yo les pregunto algo a ustedes, hermanos. ¿Qué sucede cuando una persona se está quemando en un lugar así? Alguien que le meta fuego. Van a suceder dos cosas. Una, va a haber lloro por parte de sus familiares y la otra va a haber crujir de dientes porque la persona que se está quemando, los huesos hasta están rechinando ahí cuando se está quemando, están crujiendo. Eso es lo que sucede allí en ese lugar. Entonces, ¿Jesús a qué se estaba refiriendo con esto, hermanos? Mateo 24:51 es la cita de ese. De allí viene el fuego que no se puede apagar. En Marcos 9:43. Se dice que ese lugar, el fuego nunca se apagaba. ¿Por qué? Porque siempre había basura que quemar.
ya en los tiempos modernos, ¿verdad? Antes el fuego nunca se apagaba porque siempre llegaban a tirar cadáveres y todo eso. Allí incluso quemaban a sus hijos, los hijos de Israel. Entonces esto es indignante, se oye indignante, pero así es la realidad. Está también la cita donde dice, el gusano de ellos no muere y el fuego que nunca se apaga, en Marcos 9:47. De esta cita, algún día voy a hacer un mensaje con respecto al gusano de ellos que no muere, porque también ese gusano, como ya lo he mencionado en otros temas, esa palabra gusano no la utiliza por gusto el Señor. Se está refiriendo también a ese lugar del Valle de Hinón, pero también se está refiriendo a él mismo. Y le voy a decir por qué en otro tema. No me vayan a malinterpretar ahorita, pero sí, él utilizó esa figura. Él mismo saca de lo que es el Salmo, de que después voy a mencionar. No cabe duda de que cuando Jesús habla del infierno, se estaba refiriendo al Valle de los Hijos de Hinón, que estaba en las tinieblas de afuera de Jerusalén. Imagínense la frase, ¿verdad? Que siempre estaba ardiendo de día y de noche por la cantidad de basura y cuerpos arrojados en el mismo. Ahora viene la pregunta para ustedes, hermanos. ¿Alguna vez han visitado un basurero ustedes? Sí. ¿Qué han visto ahí? Y yo he visto de todo, chatarra, restos de comida, pudrición, ratas, cerdos de los alrededores comiendo lo que pueden comer, de todo se ve, hierro. Quizá también en algún momento es como que han ido a quemar un poco la basura, los encargados, y se ve como pequeños montículos de humo donde por partes lo han intentado quemar y para que se vaya disminuyendo, pienso yo, ¿no? Ajá. Quiere decir que ahí siempre hay fuego, porque todo el tiempo se quema basura. Entonces, Claro. esa es la imagen que nos trae lo que es el infierno, siendo el origen la palabra Gehenna, que tiene que ver con ese valle o ese basural en donde la gente hacía todo eso. Y aquí viene algo interesante, y esto es para los hermanos que todavía siguen predicando con respecto al infierno y ellos creen en ese castigo. Muchos dicen, no, es que mis doctrinas no son católicas, no son paganas. Lo siento mucho, amados hermanos. Pero si usted está predicando aún del infierno y está creyendo en ese castigo eterno, usted está creyendo en el credo de Atanasio. Solo vean lo que decía el credo de Atanasio. Considerado por los doctos que data del siglo V o principios del siglo VI y venerado por la Iglesia Católica Romana y varias iglesias protestantes. ¿Por qué puso esto aquí? Porque las iglesias protestantes, en su mayoría, creen en el castigo eterno. Creen en el infierno, en donde la mayoría de personas se va a podrir y solamente un porcentaje se va a salvar. Entonces, por eso se pone aquí la palabra protestantes, que tiene que ver con la mayoría de personas que están en las iglesias, aunque, fíjense que siendo sincero, yo he hablado con personas de religiones, como por ejemplo religión evangélica, y yo les he preguntado con respecto al infierno, y fíjense que hay personas que son sinceras. Ellas están dentro de la religión, pero ellos me dicen, yo no creo que el Señor sea así. Yo no creo que el infierno exista. Entonces son sinceras, pero me dicen, yo estoy ahí porque mi familia está ahí. Pero yo no creo en todas las cosas que el pastor dice en algunas ocasiones con respecto al infierno. Entonces son sinceros, no todos. O sea, yo aquí pongo este ejemplo con respecto a mi vivencia, a mis preguntas que les hago a las personas, para que no se malinterprete de que yo estoy generalizando todo. Y vean lo que dice el credo de Atanasio en su parte final, cuando termina de decir el credo. Pongan mucha atención a esto y vean si tiene relación con lo que la gente predica.
y los que hubieran obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieran obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, la cual, solo vean ¿cómo se llama? La doctrina que imponen, porque aquí está diciendo, esta es la fe católica, o sea, que aquel que es católico tiene que creer esto, la cual a menos que el hombre crea fielmente y firmemente, no puede ser salvo. O sea que si yo no creo en el fuego eterno, en el infierno, yo no puedo ser salvo. O sea que este texto me está diciendo a mí de que si yo no creo en esa doctrina del infierno o del fuego eterno, estoy perdido. Claro, me está condicionando. Sí, está condicionando la forma de creer. Y realmente a mí las escrituras me dicen de que el arrepentimiento llega a mi corazón por parte del Padre y me lleva a Jesús, y luego Jesús me da a conocer al Padre. Es un círculo que no tiene nada que ver con religión alguna, ni con ningún credo que haya inventado el hombre, sino que tiene que ver con el poder del Señor para salvar de todo este lío en el cual nosotros estamos metidos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero aquí este credo a mí me dice que si yo no creo en el infierno, yo estoy perdido. No puedo ser salvo. Y aquí viene otra cosa interesante. Pero antes de leer lo de Mahoma, yo quiero hacerle una pregunta a todo el mundo evangélico, a todo el mundo que cree todavía en el infierno. Y sean sinceros con ustedes mismos. ¿Realmente creen en un Dios omnisciente que todo lo sabe? ¿Realmente creen en un Dios todopoderoso? Predicando esta clase de fábula. ¿Realmente creen que su doctrina es una doctrina pura? Porque algunos dicen, esta es la sana doctrina y ustedes tienen que creer en ella. O sea, ¿aquí enseñamos sana doctrina? No, ustedes están enseñando herejías por decir o no creer en el infierno. Pero amados hermanos, déjenme decirles que el infierno no tiene nada que ver con el carácter de Dios, ni con los caracteres divinos que Él tiene, como por ejemplo el principal, que es amor. No tiene nada, pero nada que ver con Él. O sea, yo no me puedo imaginar a un Dios quemando para siempre a toda la raza humana, o sea, al porcentaje mayor de la raza humana. Imagínense que al final del tiempo hayan más de 70,000 millones de personas, y de esas 70,000 millones de personas solo se salven 15,000. Eso es solamente una suposición, ¿verdad? Pero así es como lo plasman en los evangelios que ellos predican, en ese evangelio del miedo. Y las personas se lo creen. Y las personas que no lo creen están todavía toda la vida atormentadas por esa creencia, porque al final lo que les espera es el infierno. Y no me imagino la consecuencia psicológica que anda cada persona en la mente por causa de ese mensaje. No me imagino cómo se sienten. Porque yo no he estado sí en esa condición, y se lo voy a decir. Yo me sentía perseguido por el Señor. Porque a cada momento pensaba, estoy mal, porque sigo pecando, ¿y cómo voy a hacer? ¿Qué estoy diciendo con esas palabras? Estoy diciendo, no creo en el sacrificio del Señor. No creo en ese amor que ya me había perdonado antes de la cruz. Eso es lo que estoy diciendo con esas palabras. Pero eso lo estoy repitiendo por el prejuicio que ando ya en la cabeza de ese infierno que realmente no existe. Entonces la pregunta para el mundo evangélico es, si seguimos creyendo en un infierno literal, realmente lo que va a pasar
es que todo el mundo ya está odiando la religión, ya está odiando el cristianismo, ya están odiando a Jesús por haber creado ese lugar. Pero lo que va a pasar es que la gente va a terminar odiando a toda religión, a todo mensaje que tenga que ver con Jesús. Pero realmente va a pasar, sí, va a pasar. Pero el Señor va a mostrar ese mensaje tal como es. Y no se va a detener. Él sí no se va a detener. Yo sí me puedo detener. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano y voy a morir. Pero el Señor no se va a detener en hacer ver cuál es su verdad, no nuestra verdad, su verdad. Y esa verdad es Cristo. Y aquí está otro comentario. Mahoma, reconocido como el profeta fundador del Islam, vivió unos 600 años después de Jesucristo. Por ese entonces el concepto del infierno ya estaba bien establecido en el cristianismo, así que Mahoma lo adoptó dentro de la nueva religión. De hecho, el infierno y el juicio final se encuentra dentro de los temas dominantes del Corán, que advierte, y esta es una cita del Corán: a aquellos que se nieguen a creer en nuestros signos. Y yo quiero que relacionen el credo de Atanasio con esto. En nuestros signos los acercaremos al fuego ardiente. Tan pronto como su piel sea consumida por el fuego, los revestiremos con otra para hacerles probar el suplicio. Esto está en Sura, capítulo 4, versículo 56, según la traducción Califa. Usted puede ir ahí y puede leer si es cierto lo que dice esa cita. Numerosos versículos relegan a los incrédulos a este ardiente infierno, donde permanecerán para siempre. Y no solamente en ese mundo, y hasta aquí llega lo que es este tema. Tenemos 7 minutos, hermano. Para finalizar, yo quiero decir solamente 2 cosas. Número 1, la palabra Gehenna nunca ha tenido que ver con la palabra infierno. Porque la palabra infierno vino a aparecer en siglos después de que Jesús viniera a la tierra. La palabra que existía en los tiempos de Jesús era la palabra Gehenna, para ese lugar donde era un lugar para quemar basura, un lugar de pudrición. Pero no existía la palabra infierno. La palabra infierno vino a existir, no me recuerdo si lo mencioné en el primer mensaje, pero por ahí como por el año 1500 y fracción. Hasta ahí fue incluida en lo que es las traducciones de las Biblias que ustedes tienen en estos momentos. Entonces, el concepto de un lugar en donde hay gente quemándose, incluso ya se mencionaba en siglos, como por ejemplo en el siglo donde existió el hermano Atanasio, del credo que acabamos de leer, y él tenía vertido ese concepto de un lugar en donde la gente se quema eternamente. Pero era una interpretación humana, porque ese lugar nunca existió y nunca va a existir. ¿Y por qué digo esto y lo aseguro? Porque no hay ningún lugar en la Biblia, me voy a atrever a decirlo así, en donde esté el concepto de un lugar donde hay gente quemándose para siempre o parcialmente. No hay ningún lugar en la Biblia. Y si no hay ningún lugar en la Biblia donde lo diga, entonces yo no puedo creer nada de eso. Y también no lo creo porque Jesús nunca puso un concepto en donde se explicara realmente cómo es ese lugar. Y también hay otra cosa interesante que quería decirle. ¿Por qué si existe un lugar así, ningún apóstol, ningún discípulo se atrevió a describir o mencionarlo después? No hay ningún apóstol que haya descrito eso. ¿Por qué? Debemos de hacernos todas esas preguntas y llegar a una conclusión. La conclusión es esta. La palabra infierno
no existe en la Biblia. Desgraciadamente, para todos aquellos que siguen predicando con respecto al infierno, la palabra infierno no existe. Y yo sé que muchos eruditos, muchas personas que todavía creen en el infierno, van a estar lanzándome ahí en este mensaje. Pero yo les digo que yo estoy en los brazos del Señor. Yo no estoy en los brazos de los hombres. No estoy en las doctrinas de los hombres. Yo estoy predicando esto acá, estoy llevando a cabo este tema acá, pero para mostrar de que Jesús nunca mostró un lugar así, sino que nos vino a mostrar salvación, nos vino a mostrar restauración. Y si Jesús mostró todo eso aquí cuando estuvo en la tierra, Jesús lo va a mostrar también en aquel día, cuando Él se presente a toda la humanidad. Así que les voy a dejar, hermanas, para que podamos hacer comentarios con respecto al tema. Voy a dejar de compartir pantalla